Muy buenos días, hermanos. Gracias por estar en una transmisión más. Gracias por estar con nosotros, hermanos de nuestra iglesia, y también a los hermanos que no son de nuestra iglesia, pero sintonizan este canal o ven este canal. Gracias, hermanos, por estar atentos el día de hoy, este domingo, para recibir palabra de nuestro Dios. Reciban, hermanos, saludos de nuestro pastor, y antes de que comience con la predicación, quisiera agradecerles a cada uno de ustedes, hermanos, de este canal y de nuestra iglesia, que han estado orando por nuestro pastor, ya que, como ya lo sabemos, la mayoría de nosotros, él dio positivo a COVID, y bueno, gracias a Dios, ahorita él sigue estable. Un doctor lo está viendo, lo está supervisando, ¿verdad? Lo está monitoreando. Y va avanzando, hermanos, va mucho mejor, y sigan orando por él. No se olvide de orar por él, ténganlo ahí en sus oraciones. Y otra vez, hermanos, de parte de nuestra familia, les agradecemos a cada uno de ustedes por sus oraciones. Sin duda, yo creo que el Señor ha escuchado la petición, y gracias, hermanos, por su corazón y su amor para con la familia Ávila. Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a estar el día de hoy en Santiago. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y vamos a estar viendo, hermanos, del versículo número 1 al versículo número 4. Santiago, capítulo 1, versículo 1 al versículo número 4. Dice la palabra de Dios, Santiago 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispensación, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Dice la palabra de Dios más adelante, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, dice la palabra del Señor, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Cierre sus ojos, vamos a orar el día de hoy. Padre, le damos gracias una vez más porque usted es bueno, usted es misericordioso, usted es fiel. Gracias, Padre, porque a usted le ha placido guardar a nuestro pastor en medio de esta enfermedad que le ha venido, esta tribulación que ha venido a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Pero, Señor, gracias porque usted siempre es bueno, usted siempre es fiel en todo momento. Rogamos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos de nuestra iglesia, o los que están viendo esta transmisión, que están pasando por quebrantos y aflicciones. Sea con ellos, mi Dios, animándoles, exhortándoles, enseñándoles que hay un plan y un propósito. Quíteme del medio el día de hoy. No deje que yo sea el que haga la obra, no deje que yo sea el que hable, Señor. Que sea su bendito Espíritu Santo. Perdone nuestros pecados, límpienos con su sangre. Y ayúdenos, Señor, a guardar su palabra en nuestro corazón y ponerla por obra. Le damos gracias nuevamente por todo, en Cristo Jesús. Amén. El libro de Santiago, hermanos, el Señor nos habla de un tema muy especial y nos hace ver, hermanos, que no es como religiones o sectas o movimientos enseñan de que en el momento que usted recibe a nuestro Señor como su Salvador, usted va a prosperar tremendamente, ya no se va a enfermar, ya no va a haber aflicción, ya no va a haber quebrantos, ya no va a haber necesidades. Hermanos, eso es una doctrina incorrecta. Santiago nos hace ver lo importante de la aflicción en nuestras vidas, lo importante y lo necesario que son las pruebas en nuestra vida. El conocer a Cristo, hermanos, no es un boleto para que nos vaya bien en todo lo que hagamos en nuestra vida y que nada suceda malo.
Ciertamente hay tiempos maravillosos, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero el Señor dijo que íbamos a pasar por tiempos difíciles. Nuestro Señor Jesucristo, al igual que sus discípulos, en esta tierra pasaron tiempos difíciles, pasaron hambres, pasaron necesidades. Nuestro Señor, hermanos, nos enseña y nos dice en los evangelios que las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Recordamos donde los discípulos hambrientos pasan por un campo de trigo y arrancan el trigo crudo y se lo comen por el hambre que pasaban. Pasaban por fríos, pasaban por necesidades, pasaron por persecuciones y pasaron por tremendas pruebas y dificultades. Por una causa, por el nombre de Cristo. Y queridos hermanos, nosotros hemos pasado por pruebas, o quizá estamos pasando por pruebas, o pasaremos por pruebas. Pero Santiago, hermanos, nos hace ver la importancia de las pruebas en nuestras vidas. Las pruebas no son una maldición para nuestras vidas, al contrario, el Señor usa las pruebas para traer bendición, crecimiento, madurez en la vida del cristiano. El mejor camino para la madurez, el mejor camino para ser un mejor cristiano es la prueba. Ciertamente, hermanos, a nadie nos gustan las pruebas. Ciertamente a nadie nos gustan los quebrantos. Ciertamente a nadie nos gustan las enfermedades. A nadie nos gustan las pérdidas, pero es necesaria la prueba en nuestras vidas. Es ahí, queridos hermanos, donde el Señor se vale para poder perfeccionar nuestras vidas, para poder moldear nuestras vidas, para poder pulir nuestras vidas, perfeccionar nuestras vidas, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Son necesarias las pruebas en nuestras vidas. Por eso Santiago, hermanos, nos habla en ese capítulo y dice versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago nos dice: hermanos, gózate cuando hay salud en tu vida. Hermanos, tened por sumo gozo cuando todo está bien en tu vida. Hermanos, tened por sumo gozo cuando no hay enfermedades en tu vida. No, hermanos, Santiago dice: gózate cuando hay pruebas en tu vida. Deleítate cuando hay pruebas en tu vida, porque es el proceso que Dios va a usar para perfeccionarte, para hacerte mejor. No es para que te amargues, no es para que te irrites, no es para que vuelvas hacia atrás. No, dice Santiago: gózate cuando vengan las pruebas en tu vida. Eso quiere decir que el Señor tiene un plan. Eso quiere decir que Dios tiene un propósito para tu vida. Eso quiere decir que Dios te quiere hacer mejor, para hacerte un instrumento útil en sus manos. Dice Santiago: hermanos, gózate cuando venga la prueba a tu vida. Y Santiago nos hace ver por qué debemos de gozarnos en las pruebas. Dice versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero el resultado de la prueba es: mas tenga la paciencia su obra completa. Y mire lo que dice: para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice la palabra de Dios: la prueba es necesaria en tu vida, porque la prueba, lo que va a generar al final, si cruzas la prueba correctamente, después de la prueba, dice la palabra de Dios, serás perfecto, cabal, sin que te falte cosa alguna.
vas a ser perfeccionado. No serás el mismo que antes de la prueba, serás mejor. Sabrás cómo enfrentar otras situaciones difíciles. Sabrás cómo ayudar a alguien más. No te va a faltar nada. Serás perfeccionado. Serás un mejor cristiano. Serás un mejor padre. Serás un mejor hermano en Cristo después de la prueba. La prueba nos hace perfectos, cabales, preparados, atentos, listos. Perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Queridos hermanos, la prueba no es fácil, pero toda prueba tiene un plan y un propósito de nuestro Dios: el hacernos mejor. El hacernos mejor. La palabra de Dios, no tengo el tiempo para ir ahí, pero usted conoce la vida de Job. Job, dice la palabra de Dios, que era un hombre perfecto, recto. Mire, vamos ahí por favor, vamos a Job. Job, capítulo 1. Vea nada más la calidad de este hombre que era Job. Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y mire lo que era. Y era ese hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, Job era un hombre ejemplar. Era un hombre que caminaba con Dios. Más adelante nos dice que todos los días él se levantaba y pasaba tiempo con Dios, oraba por sus hijos. Él decía, quizá alguno de ellos pecó ante Dios, y oraba y hacía sacrificios por cada uno de ellos. Era un hombre, dice la Biblia, recto. Era un hombre perfecto, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre que caminaba con el Señor. Pero hermanos, el Señor no estaba satisfecho con la vida de Job. El Señor quería perfeccionarlo. El Señor quería hacerlo todavía aún mejor. Y el Señor, hermanos, tuvo que traer la prueba a su vida. Conoce la historia, vino esa prueba. Perdió a su familia, perdió sus propiedades, vino una enfermedad, era la burla del pueblo. Tenía 10 hijos y los 10 hijos murieron. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, y lo abandonó. Le vino una sarna en su cuerpo. Perdió sus ganados, sus tierras, sus propiedades. Parecía que Job había fracasado y que ya no había esperanza para él. Pero el Señor estaba trabajando, queridos hermanos, en la vida de Job. El Señor estaba perfeccionando la vida de Job. A través de la prueba lo estaba haciendo mejor. Y hermanos, yo no dudo que el día de hoy hay alguien que está pasando en pruebas. Hay alguien que está en necesidades. Hay alguien que está en quebrantos y no ven la salida. Y tú piensas que el Señor te ha abandonado. No, queridos hermanos, déjame decirte el día de hoy, el Señor te quiere hacer mejor. El Señor te quiere perfeccionar. El Señor quiere hacer una pieza hermosa de tu vida, como lo hizo en la vida de Job. A la mitad de este libro, mire lo que dice por favor Job, capítulo 23. Job entiende el propósito. Job capítulo 23, versículo 10. Mire lo que dice Job. Mas él conoce mi camino. Déjame decirte el día de hoy, Él conoce tu camino. Él conoce tu vida. Él sabe lo que estás pasando. Él sabe el dolor que tienes en tu corazón el día de hoy. Pero Job dice, mas Él conoce mi camino, me probará, me pasará por la prueba, me probará y saldré como el oro. Dice Job, hermanos,
Él conoce mi vida. Él sabe quién soy yo. Él sabe mis caminos. El Señor me probará. El Señor me está probando. El Señor está trayendo presión a mi vida, aflicción, fuego a mi vida, pero Él me probará. Y dice Job, y cuando pase la prueba, cuando pase el quebranto, saldré como el oro perfeccionado. Seré mejor que antes. No seré el mismo Job. Seré un Job renovado. Seré un Job con una nueva visión, con una perspectiva diferente de Dios. Y hermanos, muchas de las veces no nos gusta la prueba, no nos gusta la aflicción. Pero hermanos, una vez que hemos pasado la prueba, una vez que hemos pasado la aflicción, nuestra vida jamás vuelve a ser la misma. Crece nuestra fe. Hay una nueva visión. Hay un nuevo conocimiento de nuestro Dios. Le conocemos mejor a Él después de la prueba. Mire lo que dice, por favor, Job, capítulo 42, versículo número 5. Dice Job, al final de todo, hermanos, Job se le fue regresado todo lo que antes tenía dobleteado. Y Job termina diciendo estas palabras. Ese varón de Job capítulo 1, versículo 1, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, termina diciendo estas palabras: de oídas te había oído, mas ahora, dice Job, mis ojos te ven. Oh Señor, yo antes de oídas te conocía. Yo sabía que tú eras poderoso, que tú eras grande, que tú eras consolador, pero lo escuchaba por boca de otros. Pero ahora, Señor, ya no lo escuchan solamente mis oídos por otras personas que tú has hecho algo con ellas. No, Señor, ahora mis ojos te pueden ver. Ahora te conozco más. Ahora sé quién eres. Ahora sé que eres fiel, que eres grande. Me has sacado perfeccionado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, tú que estás en la prueba el día de hoy, Dios tiene un propósito para eso. Lo tuvo con Job. Yo sé, hermanos, que muchas de las cosas que vienen a nuestra vida no necesariamente es por pecado, aunque el Señor disciplina el pecado, pero una cosa es el castigo y disciplina de Dios, pero otra cosa es la prueba, hermanos. El Señor usa el castigo para enderezarnos, pero usa la prueba para perfeccionarnos, hermanos. Y hermanos, hay cristianos que el día de hoy estás pasando en necesidades, en aflicciones, enfermedades, quebrantos, y no ves la salida y te preguntas: pero Señor, yo he vivido rectamente delante de sus ojos. Señor, yo vengo a la iglesia. Señor, yo oro, yo leo mi Biblia, yo camino con usted. Señor, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me ha venido esta desgracia? ¿Por qué estoy pasando por esta calamidad? Señor, te está pasando por eso, para que le conozcan mejor, para perfeccionar tu vida, para hacerte mejor, para hacerme mejor, para hacernos, como dice Santiago, perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Es necesaria la prueba en nuestras vidas para que crezcamos. Hermanos, a veces oramos a Dios y le decimos: Señor, hágame mejor cristiano. Señor, crézcame más. Señor, quiero ser diferente. Y el Señor dice: está bien, va a tener que venir la prueba a tu vida. Va a tener que venir la necesidad a tu vida. Va a tener que venir la enfermedad a tu vida. La prueba va a venir a tocar tu puerta para hacerte mejor. Pero hermanos, quisiera el día de hoy mencionarle brevemente, vamos a regresar a Santiago, algo importante que tenemos que tener, un ingrediente importante en medio de la prueba. Vamos a Santiago nuevamente. Santiago capítulo 1. ¿Cuál es ese ingrediente secreto
o ese ingrediente importante que necesitamos en medio de la prueba. Y es aquí, hermanos, donde muchos cristianos se equivocan y el Señor no concluye el plan perfecto que tiene para ellos. Miren lo que dice Santiago 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermano, lo que debe de producir o lo que debe de haber, lo que debe de estar presente, el ingrediente especial en medio de la prueba, hermano, escúchame bien, es la paciencia, hermanos, la paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego mire lo que dice 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Hermanos, el ingrediente especial que se necesita en medio de la prueba es la paciencia. Es la paciencia. Y dejar, hermanos, que la paciencia sea el conducto, sea el combustible en medio de la prueba para que nos perfeccionemos y el Señor cumpla su voluntad en nosotros. Es ese ingrediente importante, la paciencia. Pero ¿cuántos, hermanos, nos perdemos de que el Señor nos perfeccione y nos haga mejores porque nos desesperamos y no metemos este ingrediente en medio de la prueba llamado paciencia? Déjenme le leo qué quiere decir según el diccionario, lo que quiere decir paciencia. Paciencia es capacidad, escuche bien, capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza. Y luego mire lo que dice, sin quejarse ni rebelarse. Eso es paciencia. Otra definición es calma o tranquilidad para esperar. Eso quiere decir paciencia. Es una capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas malas o ofensivas que vienen a nuestras vidas con una fortaleza, sin amargarse o rebelarse. Eso es paciencia. Y hermanos, qué difícil muchas de las veces, hermanos, es tener este ingrediente en medio de la prueba. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos en la prueba y en vez de meter paciencia y rogar por paciencia al Señor y decirle: Señor, deme paciencia en medio de esta prueba, deme paciencia en medio de esta dificultad? Hermanos, nos desesperamos y empezamos a tomar decisiones precipitadas y nos amargamos y nos salimos de los caminos del Señor y renegamos en contra del Señor. Y hermanos, tomamos una mala actitud ante las pruebas. Hermanos, necesitamos la bendita paciencia del Señor en nuestras vidas para poder soportar el quebranto y el dolor a través de la prueba. No va a ser fácil. No es fácil estar en medio de la prueba, pero sí podemos rogar al Señor para que nos dé paciencia para soportar y no rebelarnos en medio de la prueba. Estar sumisos ante la prueba, tener un corazón tierno, hermanos, ante la prueba, ponernos blanditos ante la prueba. Mire, yo me imagino, ¿verdad? Es como cuando alguien está enfermo, ¿verdad? Y hemos escuchado esto, a lo mejor, o hemos pasado, mejor dicho, por esta experiencia, muchos de los que a lo mejor estamos viendo esta transmisión. Cuando estamos enfermos y nos van a dar una inyección, ¿verdad? Nos van a poner una inyección. Regularmente, ¿qué es lo que nos dicen cuando estamos ahí muy nerviosos? ¿Qué nos dice la enfermera o el enfermero o la persona que nos va a inyectar? ¿Cuántas veces nos lo ha dicho? Bueno, hablando por mí mismo, ¿verdad? Me ha dicho: no te pongas duro,
ponte flojito porque te va a doler más. Yo no sé si esto se pueda pasar, no sé, pero hasta nos dicen, ponte flojito porque si no la aguja se puede quebrar. Ponte flojito o te va a doler más. Eso no quiere decir que no va a venir la inyección, eso no quiere decir que no va a doler, pero entre más flojito te pongas y te relajes más, va a salir todo bien, va a ser rapidito, como un piquetito de hormiga, y todo se va a acabar rápido. Y hermanos, yo me puedo imaginar esto a través de la prueba. Viene la prueba, viene la aflicción. La prueba es esa ampolleta que el Señor tiene que meternos en nuestro cuerpo. Es esa medicina que no nos gusta, que es dolorosa, pero va a venir como quiera. Y hermanos, y yo creo que es ahí donde tenemos que ponernos igual, flojitos de corazón, un corazón tierno, un corazón dócil, de decir, es inevitable que no venga la prueba, pero voy a relajarme, voy a usar la paciencia, voy a doblegarme, voy a tener un corazón tierno para que el Señor haga su labor de la forma más fácil y más sencilla, y después vea el resultado positivo de bendición que va a traer ese quebranto. Hermanos, cuando venga la prueba, roguemos a Dios por paciencia. Roguemos a Dios que nos dé la paciencia para soportar la aflicción, siempre volteando y creyendo que el Señor tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Lo que ahora estamos pasando como iglesia de nuestro pastor enfermo no es fácil para la familia, no es fácil para la iglesia, pero hermanos, yo estoy convencido que lo que ha pasado no es casualidad. No se ha pasado desapercibido a nuestro Dios. Nuestro Dios conoce perfectamente la situación, hermanos. Y la verdad, nosotros no quisiéramos estar pasando por lo que estamos pasando y estar, ¿verdad?, con la preocupación y qué pasará y si no mejora, hermano, y muchos prejuicios que vienen a nuestra mente. No quisiéramos estar así. Pero confiamos, hermanos, que Dios es soberano y que Dios va a sacar algo bueno de toda la aflicción y prueba que estamos pasando. Y hermanos, eso es para cada área de nuestras vidas. A veces nos desesperamos, nos frustramos, pensamos que no hay propósito. Pero el Señor tiene un plan, pero necesitamos paciencia en nuestras vidas. Cuando una persona, hermanos, cuando una persona o cuando un cristiano que está en la prueba no tiene paciencia en medio de la prueba, hermanos, perdemos el equilibrio, perdemos la razón. Una persona cuando pierde el equilibrio no puede pisar firme y está cayéndose y está en riesgo de lastimarse. Y cuando una persona no ejerce la paciencia y no roga por paciencia en medio de la prueba, hermanos, andamos que no podemos sostenernos y confusión emocional y andamos como la ola del mar de un lugar para otro y no hay una estabilidad. Pero cuando alguien se ancla en la paciencia y ruega al Señor por paciencia, a pesar de la prueba, hermanos, permanece de pie, permanece firme, permanece confiando en el Señor. Cuando no hay paciencia en medio de la prueba, perdemos el equilibrio. Cuando no hay paciencia, hermanos, en medio de la prueba, somos fácilmente influenciados, escúchame bien, a tomar decisiones incorrectas. Siempre en la prueba se te van a presentar decisiones alternas para que tú las puedas tomar. Decisiones que son salidas fáciles para que ya no sufras y ya no batalles. Y este mundo, ¿cómo está acostumbrado a dar supuestamente, hermanos, soluciones prácticas, soluciones fáciles? Venga con nosotros y te vamos a ayudar de volada. Y en vez de ayudarte, terminas peor. Mire lo que dice, por favor, Génesis, capítulo 16.
Génesis capítulo 16. Una historia muy conocida y muy triste. Génesis 16, capítulo 1. Aquí está hablando usted, mire hermanos, recordará que el Señor le dijo a Abraham, este patriarca, el padre, ¿verdad?, de la fe. Este hombre, hermanos, aunque es un hombre llamado de una gran fe, hermanos, el Señor le promete que le va a dar un hijo. Y en ese proceso se cree aproximadamente, hermanos, que desde que el Señor le prometió que le iba a dar un hijo hasta que se lo dio, pasaron 17 años aproximadamente, después de que el Señor le prometió. 17 años, hermano, que él a lo mejor en el momento que el Señor le dijo que le iba a dar un hijo, se emocionó y pensó que iba a pasar para el otro día o en un mes o en un año, pero pasaron varios años y él no veía la promesa del Señor. Y vino esa prueba, y en medio de la prueba llegó la desesperación. Y en vez Abraham de esperar un poco más, y Sara, su mujer, en vez de esperar un poco más y ejercer la paciencia, vino la desesperación y vino una opción alterna. Una decisión alterna. Versículo 1, capítulo 16. Sarai, su mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha dicho, me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrás hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego, fíjese, al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había, a cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miró con desprecio a su señora. El Señor, hermano, le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo, que le iba a dar una descendencia que no se iba a poder contar, que iba a ser tan grande, que iba a ser una buena descendencia para el Señor. Y el Señor le había prometido eso a Abraham. Pero hermanos, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, viene una decisión o una propuesta alterna en contra del plan de Dios. Y viene su esposa y le dice: toma mi sierva. Ese no era el plan de Dios. Toma mi sierva, ya quiero un hijo, ya quiero una descendencia. Abraham, es tiempo de tomar las decisiones en nuestras manos. Es tiempo, Abraham, de nosotros hacer lo que nuestro corazón nos dicta. Y hermanos, el Señor estaba a punto de darles el hijo prometido, pero Abraham se desesperó. Abraham perdió la paciencia y cedió ante esta decisión alterna que iba en contra de Dios. Tomó a esta mujer llamada Agar, su sierva, y se llegó a ella. Y más adelante, hermanos, vemos cómo el Señor cumple su propósito y su plan y su promesa, y le dio un hijo llamado Isaac. No era el plan de Dios que Abraham tuviera un hijo llamado Ismael de su sierva. El Señor quería perfeccionar la vida de Abraham. El Señor quería hacer algo precioso en la vida de Abraham y su familia. Pero la desesperación de Abraham lo llevó a tomar malas decisiones. Y hermanos, ¿cuántos cristianos que pasan por la prueba, que pasan por el quebranto, que estamos en la aflicción, y hermanos, y nos desesperamos porque no vemos la salida, y pensamos que ya no hay solución y que ya no hay más para seguir adelante, y viene el diablo usando a diferentes personas y te dice: mira, esta es la puerta fácil, ya, mira, termina eso, termina la aflicción. Mira, salte de la iglesia, trabaja los domingos, trabaja los miércoles,
te va a ir mejor, ya no sirvas a Dios, mira, te va a ayudar este dinerito extra, mira, cámbiate de ciudad, vámonos para otro lugar, te va a ir. Y hermanos, y estamos en medio de las pruebas y vienen propuestas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuántos cristianos ceden por la presión de la prueba? Hermanos, Abraham cedió y tomó la puerta fácil porque se desesperó. Se le acabó la paciencia en medio de la prueba. Pero déjenme decirle algo, hermanos, tomar decisiones precipitadas tendrán, escúchame bien, tendrán terribles consecuencias. Esa desesperación de Abraham, hermanos, esa decisión alterna, esa salida fácil de la vida de Abraham y de Sara su esposa, de tomar a su sierva, de Ismael viene la descendencia, hermanos, de los árabes. Y cómo hemos visto conflictos entre el pueblo de Dios y los árabes. Aunque son, se podría decir, hermanos, ha habido un conflicto, y el pueblo de Israel cómo ha sufrido por estragos de la descendencia de Ismael. Todo comenzó, escúchame bien, todo comenzó porque en medio de la prueba Abraham y su esposa se desesperaron y tomaron una decisión equivocada. ¿Cuántos cristianos, hermanos, el Señor les está puliendo? El Señor está trabajando en sus vidas y el Señor está a punto de terminar esa prueba o ese trabajo que está haciendo en ellos, y el Señor ya va a terminar con esa labor que está haciendo en tu vida. Y hermano, nos desesperamos y en vez de aguantar, ya aguantamos 1 año, 2 años, 6 meses, 1 mes, y hemos aguantado, hemos llevado en oración esos problemas y esas cargas, pero ya a punto de que el Señor termine, tomamos malas decisiones y toda la labor que hizo el Señor se viene abajo por una mala decisión. ¿Cuántos cristianos ya no están el día de hoy con nosotros porque en medio de la prueba tomaron una mala decisión? Es que usted no sabe lo que estoy pasando. Es que ¿por qué me ha venido a mí? Dijo un pastor, no preguntes por qué ha venido esto a mí, sino para qué ha venido. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? El desesperarnos nos llevará a tomar terribles decisiones. Saúl estaba en medio de una guerra y estaba esperando a Samuel que viniera, hiciera un sacrificio para que el Señor tuviera misericordia y les diera la victoria. El profeta había prometido que iba a subir donde estaba el ejército, iba a rogar al Señor, iban a hacer un sacrificio para que el Señor hiciera un milagro en ese lugar. Y Saúl, al ver que Samuel no llegaba, dice la Biblia que se desesperó y vio que no venía, y vio cómo estaba arreciando la guerra, y tomó él, aunque no era sacerdote, aunque él no era el elegido para sacrificar, agarró y empezó a hacer el sacrificio. Y apenas venía Samuel llegando. Cuando Samuel llegó, le vio y le dijo: locamente has hecho, te desesperaste. Y hermanos, por esas desesperaciones Saúl fue descalificado de su reino. Locamente has hecho. Y hermanos, y muchas de las veces el Señor ya va a contestar, el Señor ya va a obrar, el Señor ya va a perfeccionar y va a terminar con la prueba. El profeta ya viene acercándose, y hermanos, nos arrebatamos por la desesperación y tomamos malas decisiones, y después nos estamos lamentando por lo que hicimos. Saúl se lamentaba, Abraham se lamentó por esa mala decisión, pero hermanos, las cosas ya se habían hecho, las cartas ya se habían tirado y ya no se podía retroceder. No pierdas la paciencia en medio de la prueba.
¿Cómo mantenernos? Escúchame bien y ya terminé. ¿Cómo mantenernos con paciencia en medio de la prueba? Fíate con todo tu corazón a Dios y espera. Mire lo que dice Proverbios, por favor. Vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo número 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, dice la Biblia, en tu propia prudencia. Mira lo que dice Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40. Rápidamente, Salmos capítulo 40. Y mire lo que dice el versículo 1. Dice el salmista, el rey David, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, en medio de ese tiempo, en medio de ese quebranto, la manera en la cual vamos a poder mantenernos con paciencia, dice la Biblia, fíate. Esto de fiarte es créele, cree al Señor. Cree con todo tu corazón que Él tiene un plan y tiene un propósito. Dice: fíate, péscate, agárrate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es que yo creo que esto es bueno, es que yo creo que esta es la mejor decisión. No, hermanos, créele al Señor, confía en el Señor y Él hará su tiempo, Él hará las cosas que tú y yo no podemos hacer. Créale al Señor en medio de la prueba. En medio de las dificultades, cree al Señor con todo tu corazón. Siguiente cosa, recuerda que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. El Señor no miente, hermanos. El Señor dice que la prueba la usa para perfeccionarnos, que la prueba la usa para hacernos mejores. Créale al Señor, hermanos, aunque sea difícil a veces, aunque sienta que se está ahogando, crea que el Señor tiene un plan y un propósito para ese quebranto en el cual usted está pasando. Y otra de las cosas, hermanos, a pesar de todo lo que estamos cruzando en esos momentos, aprende a gozarte en el Dios de tu salvación. Ten paciencia, que Él no tarda en contestar. Y con eso termino. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos ahí a Habacuc. Vamos a Habacuc. Qué importante, hermanos, es mantener la paciencia a pesar del quebranto. Nos sorprenderíamos, hermanos, cuántas cosas el Señor haría en nuestras vidas si tan solo aprendiéramos a esperar en medio de la prueba. Habacuc capítulo 3, versículo 17, y terminaremos aquí. Dice, versículo 17: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Mire lo que dice Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice Habacuc: aunque venga la prueba, aunque venga la necesidad, aunque venga el quebranto, aunque haya carencias, aunque esté en medio de la prueba, y Santiago lo dice, yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Yo voy a esperar en Él. Y hermanos, qué importante es no amargarnos en medio de la prueba. Qué importante es glorificar a Dios en medio de la prueba. No va a ser fácil. No va a ser una cosa sencilla. Pero hermanos, qué importante que a pesar de que venga lo que venga, sigamos glorificando a Dios, sigamos siendo fieles a Dios, sigamos agradeciéndole por todas las cosas que Él nos ha dado, hermanos. A Dios le encanta que en medio de la prueba aún le glorifiquemos y le demos gracias. No va a ser fácil la prueba, pero recuerde, es necesaria la paciencia para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
Hermanos, todos los que estamos viendo esa transmisión, necesitamos ser cada día mejores. Yo necesito ser mejor padre. Yo necesito ser mejor esposo. Yo necesito ser mejor siervo del Señor. Yo necesito ser mejor maestro del colegio bíblico. Yo necesito ser mejor hermano en Cristo. Pero eso se va a perfeccionar a través de la prueba. Es necesaria la prueba para hacernos mejor. Y usted que está pasando en aflicción el día de hoy, hermano, no te desesperes. No tomes decisiones precipitadas. Pacientemente espere a Jehová, y Él oyó. El Señor no tarda, hermanos. El Señor no tarda en venir y terminar la obra que ha determinado de tu vida y de mi vida. Sea paciente. Padre, le damos gracias porque es bueno con nosotros. Cuánto necesitamos, mi Dios, que usted perfeccione nuestras vidas, pero que nos dé ese ingrediente llamado paciencia. Qué difícil, Señor, es estar en medio de la prueba y preservar la paciencia y voltear al cielo y confiar plenamente en usted. Es complicado, mi Dios, pero no es imposible. Ayúdenos, Señor, a voltear al cielo en medio de estas pruebas que estamos pasando y confiar que todo usted lo tiene bajo control y tiene un plan y un propósito. Bendiga a cada uno de mis hermanos, sea con cada uno de ellos, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, les amamos en Cristo. No se pierda, hermanos, la transmisión de hoy en la tarde, domingo en la tarde, 5 de la tarde, estará la transmisión. Y hermanos, no se olvide de nuestro pastor, aunque está estable, gracias a Dios. Sigamos orando hasta que nuevamente lo veamos con su total salud aquí nuevamente con nosotros. Dios les bendiga, hermanos, les amamos en Cristo.